Le agradezco la presentación. Yo quiero agradecer a las autoridades de esta universidad, sobre todo a la doctora Costa, los organizadores de este evento, esta invitación, y espero que mi exposición les pueda ser útil. Realmente para mí es un gusto. Yo todos los años voy al congreso que hace la Sociedad Europea de Educación Médica y me parece fantástico que esto lo empecemos a hacer en Latinoamérica y con continuidad. Y otra cosa que me parece excelente, yo hice medicina y odontología y muchas veces el médico atiende un cuerpo sin cabeza y el odontólogo, iba a decir una cabeza, pero atiende una boca sin cabeza y sin cuerpo. Y la salud es una sola. Un montón de enfermedades las detectamos en la cavidad oral. El médico a veces no sabe la cantidad de dientes que tenemos en la boca, como es un odontólogo tampoco sabe muchas cosas de medicina que tendría que saber. Por eso esta integración en educación de la medicina y la odontología me parece realmente muy importante. Yo no preparé una conferencia así para expertos en educación, sino simplemente lo que pretendí es transmitirles un poco nuestras dificultades. En los últimos años, lo moderno en educación es esto, es el aprendizaje basado en problemas. Y eso realmente ha cambiado el paradigma, y vamos a ver ahora por qué. O sea que vamos a hacer una breve historia. Yo estoy en una universidad que tiene ya prácticamente entre 25 y 30 años, una universidad nueva, y desde un poco la característica de un poco de los que la crearon y la fundaron fue la flexibilidad, el abrirse a cosas nuevas, el implementar cosas nuevas, los desafíos, porque todas estas cosas nuevas que es muy fácil a lo mejor contarlas, es duro por los procesos a veces que tenemos que pasar y, por supuesto, saltar muchos obstáculos que a veces son bastante complejos. Nosotros comenzamos a trabajar en el perfil del graduado, buscando cambios, mejorar en la educación. Hicimos como una reunión de todo el equipo, donde no solamente conformamos esa reunión con los docentes de medicina o los que dirigían la carrera, sino con otras especialidades, con otras disciplinas, con exalumnos. En algún tema participaron algunos no docentes, y de todo eso fueron saliendo cosas. Nosotros en el año 1990, o sea, un grupo de docentes nuestros fue a McMaster. McMaster fue, tal vez es una universidad de Canadá, la que cambió el paradigma en educación, implementando justamente la ABP, o sea, el aprendizaje basado en problemas. Y bueno, hicieron una formación con el doctor Venturelli. Y en el año 90, diríamos que la situación en ese momento era la siguiente. Teníamos en medicina, estoy hablando de medicina, 52 materias, todas eran clases teóricas, los trabajos prácticos se hacían en el hospital, las cátedras eran las cátedras tradicionales que todos conocemos, las evaluaciones orales y escritas. De esa forma tuvimos 8 promociones, no había cupo, se podía anotar la cantidad de alumnos que quisieran. Y fíjense qué interesante, el desgranamiento era prácticamente de un 40%, los alumnos que perdíamos. Actualmente, desde el año 2000 hasta la actualidad, el currículum, usamos el ABP como un organizador curricular. No lo usamos en una materia, sino que estructuramos toda la carrera en base al ABP. Entonces todo empezó con una revisión de todos los objetivos de la carrera, la reestructuración de los recursos físicos, porque de golpe necesitábamos aulas pequeñas para 8 alumnos. Tal vez lo más difícil de todo, la formación docente en educación. Muchas veces el buen docente no es el que sabe mucho de un tema o el buen especialista, sino que es el que sabe también de educación. Las actividades curriculares eran tutorías, consultorías, prácticos, talleres, y las tutorías fundamentalmente eran grupos reducidos de alumnos, generalmente 7 u 8, que es la cantidad ideal. Los trabajos prácticos se hacían en internación, centro de salud y comunitarios, o sea que ya
Se hacía no solamente en el hospital, sino también en la comunidad. Las materias, recuerdan que eran 52, las bajamos a 26. Es fácil decirlo, pero cuando un profesor, uno le dice, mire, vamos a integrar las materias, y este contenido, o sea, por ejemplo, cómo se hace una historia clínica, ya lo explica tal y tal y tal, así que eso lo vamos a sacar de su materia y lo va a enseñar una sola persona. Y usted se va a poner de acuerdo con esos profesores para dar todos lo mismo. Logramos reducir de 52 a 26 materias. Y las disciplinas, todas integradas. Todas integradas. La evaluación, por supuesto, es un tema como para dar solamente una conferencia de evaluación, porque tiene que estar en función de la metodología de enseñanza. O sea que uno en ABP, evaluar es un tema muy complejo. Uno no evalúa solamente conocimientos. Si yo quiero evaluar conocimientos, voy a hacer un choice. Pero si quiero evaluar razonamiento clínico, ahí tengo exámenes especiales para eso, como un script. Y si yo quiero evaluar habilidades y destrezas, tengo otras formas de evaluar, como por ejemplo un ECOE o un OSCE. El cupo limitado, ¿por qué? Y porque yo necesito tener ese grupo pequeño de 8 alumnos. Ya no puedo tener una cantidad sin cupo. Cupo limitado. Y fíjense qué interesante, el desgranamiento fue de un 1 o un 2%. Podemos decir que el aprendizaje basado en problemas es el aprendizaje que resulta del proceso de trabajar para comprender o resolver un problema. Pero la resolución de problemas no es aprendizaje basado en problemas, sino es el proceso que toma de decisiones basado en un conocimiento y razonamiento previo. Repito que tal vez el aporte más importante es que usamos el aprendizaje basado en problemas como organizador curricular. ¿Pero qué es en realidad? Es simplemente una estrategia pedagógica. Son grupos de aprendizaje reducidos, se centran en el alumno, se estimula el autoaprendizaje. Realmente que tiene que aprender es el alumno y centramos el aprendizaje en él. Tratamos de darle conocimientos, habilidades, destreza y ese aprendizaje va a seguir todo un proceso. Este fue el dispositivo que nosotros utilizamos para implementarlo. Las tutorías, las consultorías, los trabajos prácticos y los talleres. O sea, desaparecieron las clases expositivas, las clases magistrales, muchos docentes se fueron, se enojaron, no estaban de acuerdo. O sea, desapareció la estructura de cátedra. Integramos todo el grupo docente en este dispositivo. El trabajo práctico era fundamentalmente la adquisición de habilidades y destrezas. Eran obligatorios y tienen objetivos. Tal vez uno de los puntos más importantes en los cuales hay que trabajar mucho es justamente en eso, en los objetivos que nosotros queremos lograr, hacia dónde queremos ir. Cada una de las actividades que hacen los docentes y los alumnos tienen objetivos específicos, muy específicos. Por ejemplo, ¿cómo se desarrolla una tutoría? Trabaja un tutor con un grupo de alumnos. En su momento el doctor Venturelli decía que ese tutor, que era un facilitador del aprendizaje, podía ser de cualquier especialidad. Nosotros hemos hecho trabajos y hemos trabajado mucho en el tema y vimos que no, que conviene que el tutor sea que conozca un poco del tema en el cual está haciendo la tutoría. El tutor presenta un problema, o sea que nosotros en vez de ver las materias en el ABP en forma horizontal, las vemos en forma vertical. Yo no estudio toda la anatomía junta, sino que voy estudiando la anatomía a medida que avanzo en la carrera. Porque ¿qué ocurría? Un alumno que estudia toda la anatomía en primer año, cuando llega al quinto año no se acuerda absolutamente de nada. Entonces, a medida que va ascendiendo en la currícula, va incorporando cosas de las materias básicas que necesita para conocer ciertos temas. Entonces, en ese problema que nosotros preparamos con todos los docentes, está integrada un pedacito de la anatomía, de la histología, la fisiología, todo lo necesario que tenemos que saber para resolver ese problema. Y a medida que va avanzando en la carrera,
va conociendo más temas de anatomía. Por ejemplo, cuando cursa cirugía, ve lo de cirugía que necesita para lo que está cursando en anatomía, en cirugía, lo de anatomía que necesita para la cursada de cirugía. Decíamos que el tutor presenta un problema. Los alumnos interpretan el problema y se discute. Hacen dudas, preguntan, con los conocimientos que traen. Y generan hipótesis de trabajo. Bueno, para conocer este problema tendríamos que saber cuáles son los huesos de la cara, los huesos de la pierna o del brazo. O sea que ellos mismos identifican sus necesidades de aprendizaje. Se genera un plan de trabajo. Bueno, la próxima tutoría vamos a estudiar tal tema, vamos a hacer tal otra cosa. O sea, ya ellos generan en lo que van a trabajar, pero es el alumno el que va generando su propio aprendizaje. O sea que, si resumimos un poco, el tutor evalúa a cada alumno a medida que está haciendo la tutoría, además de facilitar el aprendizaje, en su proceso. Los alumnos, de alguna forma, se autoevalúan. Los alumnos evalúan a sus compañeros. Los alumnos evalúan al tutor, desarrollan su plan de trabajo, vuelven a interpretar el problema, expresan nuevas dudas, nuevas preguntas, generan nuevas hipótesis, se genera un nuevo plan de trabajo. Y el objetivo es que esos conocimientos que están adquiriendo nuevos parten justamente de ese problema. O sea que el tutor podríamos decir que es un facilitador del aprendizaje en grupo. Repito, tiene que ser alguien que conozca del tema en el cual está haciendo la tutoría. Tiene que tener un manejo competente de técnicas dinámicas grupales. La formación del tutor tal vez es lo que nos llevó más tiempo. Nosotros durante 15 años, una vez por semana, reuníamos a todos los tutores y los coordinadores de año y trabajamos con un licenciado en Ciencias de la Educación, distintos temas, se leían trabajos, se discutían y se los iba formando en educación. Tiene que ser experto en el proceso de ABP, vela por el cumplimiento de que funcione correctamente, garantiza que se cumplan con los objetivos educacionales delineados en el problema, porque muchas veces puede ser que en el problema se desvirtúe un poco el objetivo, entonces el tutor vuelve a llevar al grupo un poco a buscando los objetivos de lo que se está tratando de obtener, evalúa a los alumnos a su cargo y participa en la gestión de recursos educacionales. Me ha ocurrido en su momento, yo creo que para poder hablar de un tema, de una experiencia como es la famosa pirámide de Miller, uno algo lo tiene que hacer. Y trabajando como tutor, muchas veces el alumno, y con esa libertad, quiere hablar de otros temas, y uno tiene que ir a hablar de ese tema también, pero volver otra vez al eje del problema y al eje que nos va a llevar a cumplir un objetivo. El objetivo, por ejemplo, es aprender huesos de un determinado lugar del cuerpo. El taller. Hay ciertos temas dentro de la educación. Por ejemplo, en medicina, el equilibrio ácido-base. Bueno, eso se maneja en un taller aparte. O sea que es para adquirir conocimientos, son obligatorios, se busca la participación de todos y se busca analizar temas más específicos por su dificultad para ser aprendidos de forma autónoma. Son temas que no los trabajamos en la tutoría, sino los trabajamos en esos talleres que son muy breves. La consultoría, o sea, desaparece la imagen del profesor titular. El titular pasa a ser un experto, un consultor. Es obligatoria, está a cargo de un experto y referente en la disciplina, es una fuente de información calificada y confiable, aclara dudas o preguntas específicas y guía sobre los recursos educacionales más adecuados. O sea que, pero cuando es mucho más fácil prender a lo mejor el proyector y dar una clase expositiva, que cuando un alumno viene a hacer una consulta con conocimientos que hoy en día hasta lo tienen los pacientes. Hoy en día un paciente, y todo el mundo va a internet,
mira de qué se trata y después va a hacer la consulta médica. O sea que el alumno ya va con conocimientos a hacer la consulta. Entonces cuando el profesor le dice, mire, este tema es así. ¿Y por qué, doctor? Bueno, porque es así. Pero en el libro tal dice otra cosa y allá dice otra. Entonces, uno de los problemas que se nos presentaban es que el docente, ese consultor, tenía que saber mucho más de su materia para poder hacer la consultoría. Y llegado el caso, muchas veces, decir, bueno, vamos a hablarlo juntos, vamos a aprenderlo juntos y ver bien cuál es la mejor respuesta a lo que me estás preguntando. Eso es fácil decirlo, pero no es fácil en la práctica, ¿no es cierto? Realmente no es fácil. Sobre todo, como pasa en todas partes, tenemos docentes, especialistas, con currículum realmente muy importantes y que muchas veces durante muchos años han dado su materia de la misma forma. Entonces, todas estas cosas nuevas, estos nuevos procedimientos, cuando de golpe una persona mucho más joven, experta en educación, le dice, doctor, este tema sí, habría que darlo de otra manera o esto habría que evaluarlo de otra forma, y a veces hay cortocircuitos importantes. ¿Cuál es nuestro objetivo? Estoy hablando de medicina, formar profesionales en ciencias de la salud. Nosotros en medicina tenemos un perfil orientado a la atención primaria, que resuelvan problemas, que investiguen, que tengan, generar un liderazgo, o sea, que puedan resolver ellos sus propios problemas y gestionar su aprendizaje. Están aprendiendo ellos para saber algo. Hace más de una década se concluía que ofrecer el tipo de educación médica necesaria requería alterar y modificar los procedimientos de instrucción. La única forma de mejorar es cambiar la currícula, no hay otra. Ronald Harden, que fue uno de los creadores de la Sociedad Europea de Educación Médica, realmente todo un personaje, tiene muchos libros escritos, tuvimos la suerte de tenerlo nosotros en Buenos Aires, decía que era más fácil desplazar del lugar un cementerio que cambiar el currículum de una escuela de medicina. Hay muchos modelos curriculares, pero él de alguna manera hizo un esquema, un modelo que se llama SPICE, que lo hizo en el año 2003, y donde describe cómo empezó todo ese proceso de cambio. Entonces tenemos el profesor, el acopio de información, las materias, el hospital, una estructura rígida, oportunista, y del otro lado tenemos el estudiante, el problema, la integración, la comunidad, la elección y la estructuración. Y vemos cómo en ese proceso de cambio, de 0 a 100, como el aprendizaje va a estar centrado en el estudiante, cómo el acopio de información va a ser a través de problemas, cómo las materias se van a integrar, cómo el hospital se va a proyectar más a la comunidad, cómo un sistema rígido va a ser mucho más efectivo y mucho más estructurado. O sea, centrado en el estudiante versus centrado en el docente, basado en problemas versus dador de información, integración versus basado en disciplinas, basado en la comunidad versus basado en el hospital, objetivos selectivos versus objetivos uniformes, sistemático versus basado solo en los aprendizajes. Y así llegamos a esto. Nuestros 2 últimos años en medicina tenemos una práctica integral. Entonces lo que se hizo, básicamente resumiendo, fue una revisión de todos los objetivos de la carrera, se reestructuraron los recursos físicos, se hizo una formación docente en APP, que fue lo que llevó mucho tiempo, actividades, porque son docentes un poco diferentes a lo que habitualmente tenemos, actividades curriculares, tutorías, consultorías, prácticos, como lo describí, tutorías, grupos reducidos de alumnos de 7 a 8, trabajos prácticos que se hacen no solamente en el hospital, sino en internación, centros de salud, en la comunidad,
Materias, 26 materias, disciplinas muy integradas, evaluación acorde con la metodología de enseñanza y con cupos limitados. ¿Por qué el ABP es necesario? La explosión del conocimiento, la obsolencia de mucho de lo que aprendemos hoy, nos lleva a esto. O sea, tenemos que enseñar de otra forma. El principal objetivo de la educación en ciencias de la salud es el aprendizaje, no la instrucción. Instruir sobre cómo se deben hacer las cosas no se puede igualar a experimentar, aprender lo que está mal y hacer la experiencia. Los conocimientos actualizados y las destrezas o procedimientos que esto conlleva dan el marco profesional teórico y práctico que la sociedad exige. Esto nos indica que la formación profesional, para ser adecuada, unir teoría con práctica en forma constante y obsesiva. ¿Qué dificultades hay en la enseñanza tradicional? Evidentemente, si nosotros queremos cambiar la mentalidad del alumno, no solamente darles conocimientos que después no sabemos ni siquiera cómo los va a utilizar, sino enseñar a razonar, a pensar, que tenga un criterio crítico, entre otras cosas, es necesario hacer o trabajar en un cambio curricular. Este cambio curricular realmente yo creo que en la actualidad es un nuevo paradigma. Ya hay muchas universidades que lo están implementando. Prácticamente yo diría que todas las universidades anglosajonas ya trabajan en casi todas las carreras ya con aprendizaje basado en problemas. Nosotros hicimos un trabajo donde comparamos algunos ítems en nuestra universidad que trabajaba con este organizador curricular y otra universidad que usaba un método tradicional. La práctica clínica. Bueno, vamos viendo que en todo esto vemos que, salvo 2 o 3, prácticamente la media de nuestra universidad con el aprendizaje basado en problemas es mayor a la otra. Por ejemplo, en examen físico, en esta, por ejemplo, no. En el diagnóstico, sí. Tratamiento, educación para la salud. Fuimos comparando distintos elementos y pudimos comprobar cómo, enseñando de esta manera, el alumno lo formamos mucho mejor como médico. Principios ético-legales, la comunicación, estructura y función. O sea que el ABP está relacionado a la experiencia humana. El aprendizaje habitualmente ocurre por un intento de solucionar y enfrentar los problemas encontrados por una persona todos los días de su vida. En esencia, el ABP consiste en facilitar al estudiante el aprendizaje de los contenidos y la adquisición de las competencias, enfrentándolo a situaciones reales con incidencia en la salud, a partir de las cuales debe realizar un análisis de la situación y diseñar posibles soluciones a los problemas planteados, seleccionando el material educativo a su alcance. Una frase de Smith: para optimizar el aprendizaje, la educación debe ayudar al estudiante a activar el conocimiento previo relevante. Debe suministrar un contexto que se parezca al futuro profesional y tiene que estimular la elaboración de su propio conocimiento. Si una o más de estas condiciones no se cumple, la calidad de la instrucción sufrirá. O sea, tenemos que aprender a ver las cosas de una manera diferente. Y por supuesto, uno de los grandes problemas va a ser cómo evaluamos. Y vamos a ver que tenemos un montón de herramientas para evaluar. Entonces, cómo evaluar el saber, cómo evaluar el saber cómo evaluar el demostrar y cómo evaluar el hacer. Esta es la pirámide de Miller. Y tenemos un montón de técnicas que después, si interesa alguna particular, podemos hablar de ella. Evidentemente no se puede evaluar todo de la misma manera. Esto empezó en medicina y en el año 2005-2006, con la ayuda de medicina, comenzamos a hacerlo en odontología. Que fue más difícil porque realmente hay muchos trabajos prácticos,
muchas habilidades y destrezas, hay que trabajar mucho con los ECOE, con los OSCIs, y hoy en día les diría que un poco las competencias, que son bastante complejas, ¿no? Definir lo que es una competencia. Hoy en día prácticamente se está acreditando las universidades por competencias. Un odontólogo, un médico tiene que tener o saber tantas competencias. Y eso es lo que lo habilita para hacer para dar su materia. Está la currícula que hacemos, hay un currículum oculto, que eso después creo que se va a hablar más tarde. Pero lo interesante es que en odontología realmente fue un verdadero desafío, un poco implementar todas estas técnicas tan nuevas. Y acá vemos, por ejemplo, algunas de las evaluaciones que hacemos con respecto a esas competencias. Vemos acá el docente con su lista de cotejo, donde en la lista de cotejo el alumno tiene que realizar un determinado procedimiento en una determinada cantidad de tiempo y el docente no interactúa con él, simplemente evalúa lo que hace el alumno y lo califica. O sea que el alumno, rindiendo su examen en ese ECOE, además está aprendiendo sobre el tema. Pueden trabajar en simuladores o distintas prácticas, en este caso son ECOEs de odontología. La acción de evaluar es el proceso mediante el cual se obtiene información válida sobre un hecho o situación educativa a evaluar. Se la juzga de acuerdo con determinados criterios y se utilizan los juicios de valor para la toma de decisiones. La evaluación debería permitir al docente apreciar los conocimientos que el estudiante posee, poder examinarse a sí mismo como educador, como planificador y también como evaluador del proceso. Esto que parece un cuentito muy lindo, realmente hacerlo es un camino difícil, lleno de obstáculos, con muchos problemas que hay que ir solucionando, valga la redundancia, ¿no? Que hay que solucionar esos problemas. No es solamente convencer a nuestra comunidad, a nuestros docentes en las universidades, sino que además hay que enseñarles a las autoridades que este es un cambio en la educación muy importante. Hay que, en las políticas de salud, por ejemplo, nosotros acreditamos varias veces la carrera de medicina, y la primera de acreditación, cuando ya estábamos con la MP, fue compleja, porque los evaluadores no sabían cómo evaluar. Tal es así que en nuestro país, la CONIAU, que es el organismo que evalúa, nos pidió si podíamos darle un cursito como para explicarles un poco qué era lo que estábamos haciendo. Y a partir de ese momento, bueno, los evaluadores ya tenían más formación de lo que estaban evaluando, porque si no es difícil. O sea, es muy difícil implementar una política de salud si no se sabe lo que está haciendo la universidad. Que cada vez veo que, bueno, cada vez se va integrando más y la idea y nuestro propósito y nuestro objetivo es que todas las carreras funcionen con este aprendizaje basado en problemas. Hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos un centro de medicina experimental donde el alumno aprende del error, puede repetir la experiencia. Trabajamos, por ejemplo, con animales de granja, donde hacen prácticas en el segundo año, hacen una desfibrilación, hacen un lavaje peritoneal, lo hacen en un animal, pero pueden repetir la experiencia las veces que necesitan, pueden aprender del error, pueden volverlo a hacer, cosa que a veces en un hospital eso es muy difícil, sobre todo en cirugía y algunas prácticas que hay que hacer. Pero yo les diría que resumiendo un poco todo esto, hay tres cosas que son fundamentales. Una es la motivación. En educación yo creo que no importa la estrategia pedagógica que utilicemos, si no hay motivación, que nada funciona. En la vida nada funciona si uno no está motivado. Por eso lo importante es discutir, ver la importancia de esto, o sea que los docentes tienen que estar motivados. Segundo, la formación docente. La formación docente es lo que nos llevó más tiempo. Y claro, uno de los grandes problemas que teníamos, todavía diría que en un pequeño porcentaje seguimos teniendo, es que tenemos un especialista en educación
y tenemos un especialista en una materia. Y a veces juntar esas dos partes cuesta un poquito. Cuesta cuando el que trabaja en educación, cuando habla de los objetivos, cuando le explica a ese docente que cree que lo sabe todo, cómo tiene que evaluar, cómo tiene que enseñar o qué es lo que tiene que enseñar, que hay muchos conocimientos que enseña que no le van a servir para cumplir con los objetivos, y ahí realmente hay un poco de problemas. O sea que la formación docente es clave. Yo creo que si ustedes me preguntaran por dónde empieza la instalación de la UP, por la formación de los docentes. Yo creo que eso es fundamental. O sea, primero hay que cambiar la mentalidad y después lo demás se cambia solo, sin problemas. Y la integración. Nos cuesta integrarnos en todos los aspectos de la vida, nos cuesta integrarnos en el fútbol, en todo lo que hacemos todos los días. O sea, trabajar juntos, formar un equipo. Eso que es tan fácil de decir, en la práctica a veces no ocurre. O sea que cada uno de los docentes en las distintas áreas piensa que esa área es la más importante. Y es importante, nadie lo dice, pero fisiología es la materia eje, anatomía es fundamental, la otra, y no. Todas se tienen que integrar. Y esa integración también lleva un tiempo y también es muchas horas de charla, de discusión, de evaluación y de buscar una verdad común. Y por último, termino con esta frase que dice: dime y yo lo olvido, muéstrame y yo lo recuerdo, involúcrame y yo lo entiendo.